Hola, muy buenas a todos. Pues os traigo otro vídeo, en este caso el espacio de Minkowski. Como veis aquí a la derecha está este señor, Hermann Minkowski, autor de este espacio de Minkowski. Es un matemático alemán que vivió en esta época, la verdad que murió joven, aunque parte de su trabajo pudo formar parte de la teoría de la relatividad especial de Einstein, que si no me equivoco fue publicada en el 1905, así que pudo ver visualizada parte de su trabajo en esta teoría. Y bueno, ¿y qué es el espacio de Minkowski? Para que os hagáis una idea global de lo que vamos a hablar, el espacio de Minkowski no deja de tener relación con el concepto que tenía Albert Einstein de lo que era el espacio-tiempo, es decir, esa íntima relación que tiene el espacio con las tres dimensiones espaciales, formando ahora cuatro dimensiones, e incorporando el tiempo como parte de ese vector espacio-temporal. ¿Y qué es el espacio de Minkowski? Pues no deja de ser, como he dicho, es un espacio continuo de cuatro dimensiones, pero importante, hay que remarcar que es un espacio plano. A lo mejor en futuros vídeos hago referencia a lo que son las variedades, que son espacios curvos, en los que se utiliza el espacio de Minkowski para solucionar varios conceptos. Así que, de momento, este espacio es, la verdad, que muy importante. Por eso quiero introducirlo para futuros vídeos, para tenerlo como referencia. ¿Y de qué consta este espacio? Pues este espacio está formado por puntos que se llaman sucesos. Los puntos de este espacio se llaman sucesos, denominados X super mu. Eh, ¿Por qué se utiliza ahora las letras griegas? Pues en los espacios ahora relacionados con la relatividad especial y general, en los que se utilizan cuatro dimensiones, normalmente se utiliza las letras griegas, que van de 0 a 3, mientras que en el espacio euclidio pues, se utilizan las letras latinas, que son IJK, bueno, también LM para manipular, para dejar claro una diferencia entre los dos espacios, entre el euclidio y el de Minkowski. Y bueno, ¿y qué es un suceso? Pues un suceso, que es un punto de este espacio, es un evento que ocurre en una posición en un momento dado, t, en cierto sistema de coordenadas. Según un libro que leí para visualizar más este concepto, un amigo le preguntaba a otro, dice, bueno, bueno, no le preguntaba, le afirmaba, bueno, sí le preguntaba, ¿te vienes a tomar un café a la cafetería tal? Y claro, el amigo se le queda eh, mirando, dice, ¿y cuándo quedamos? ¿No? Sería la pregunta del amigo. Pues ese es el concepto del suceso. Es decir, tenemos una posición que es la cafetería, tenemos un momento que hay que decirle en qué momento queremos estar en esa cafetería y todo ese conjunto forma lo que es el suceso en sí. Eh, no podemos decir, los dos conceptos tienen que estar ligados, el del tiempo y el espacio tienen que estar ligados para caracterizar el suceso. Lo de en cierto sistema de coordenadas es, bueno, por darle un sentido, tú puedes venir a esa cafetería desde el norte, o puedes venir desde el sur, o puedes venir del este o el oeste, y siempre vas a quedar en ese punto, en ese momento. Así que depende cómo se mire, depende cómo uno esté orientado, pues ese es el suceso. ¿Cómo se muestran esos puntos del espacio? Pues se muestran, como he dicho, con X super mu, ahora con este índice, que tiene cuatro valores, va de 0 hasta 3, y de forma genérica se muestra de esta forma el vector. Para mostrar un vector del espacio-tiempo, pues tenemos que añadir a t, tenemos que añadir la velocidad de la luz, y para formar bueno, el concepto como todos estos son espacios, para que tengan eh, lo diré. Si estos son medidas de longitud, que esto también las sean. En muchos libros la letra C se toma como 1, yo también como valor 1.
Es decir, son unidades unitarias. Yo también tomaré esa, porque muchos libros lo ponen así, y yo seguiré lo que ponen los libros para no complicar la vida. Así que de aquí en adelante el valor de C, a no ser que sea de forma explícita para explicar ciertas cosas, se pondrá C igual a 1. Una de las características más importantes del espacio de Minkowski ahora va a ser la métrica, que está denotada por este signo, y se le da un especial sentido a la parte temporal, y como veremos ahora mismo. Ahora aquí vamos a definir la norma de un vector, como vemos en la norma del vector al cuadrado, y que se definía, como tengo en otro vídeo, ya pondré el enlace abajo, se definía de esta forma, y bueno, también de esta otra forma, introduciendo la métrica, y aquí vamos a visualizar cómo está definida la métrica. Y lo característico de esta métrica en el espacio de Minkowski es que al espacio se le da un carácter positivo, mientras que a las coordenadas espaciales se le introduce un signo de la métrica negativo, como veis. Por lo tanto, si visualizáis ahora en la norma de un vector al cuadrado del espacio-tiempo, nos quedaría así, de esta forma. Como veis, aparece el signo negativo en las coordenadas espaciales. ¿Y cómo se visualiza de forma matricial la métrica? Pues la métrica, como he dicho, aquí se le da un signo positivo al tiempo, mientras que las coordenadas espaciales se le pone el signo negativo. Recordad que la métrica euclidia, todos estos eran unos positivos, pero ahora en cambio, pues ya vemos que el único que se mantiene es el tiempo, mientras que el resto son negativos. Quiero puntualizar que en algunos libros aquí aparece un signo menos y todos estos positivos. Yo no sé por qué, pero me gusta más identificar al tiempo con un signo positivo, no sé por qué, me gusta más y indistintamente son iguales. Y aquí hacer notar que ya he puesto C igual a 1, ¿vale? Porque C, como veis, aquí lo he puesto igual a 1. Bueno, de aquí en las siguientes diapositivas lo que voy a hacer es definir una serie de definiciones que a lo mejor en futuros vídeos haré referencia y quiero que estén plasmados en este vídeo para poder hablar de ellos y poner luego el enlace. En otro vídeo hablé del elemento de línea, pero ahora aquí algo característico es la métrica que aparece. La métrica ahora no es la euclidia, que aparecía, recordaros que aquí todo eran unos, pues no, ahora aparece el signo positivo en el tiempo, pero en el resto de espaciales aparece un signo negativo. Por lo tanto, cuando haya que manipular algo, por ejemplo, diferencial o lo que sea con la métrica, recordaros que aparece el signo de la métrica en este espacio de Minkowski. Aquí en la métrica también sube y baja índices esta métrica. Si partíamos, por ejemplo, de un vector que tiene el índice arriba y multiplicamos por la métrica con los índices abajo, resulta que el índice baja. El resultado es que el índice de arriba pasa abajo. Y de forma contraria, si aquí partíamos del índice abajo y multiplicamos por la métrica con los índices arriba, resulta que el índice sube y aparece arriba. También aquí en el espacio de Minkowski está definido un producto escalar. Como vemos, aquí también está en otro vídeo mío anterior, el producto escalar se definía entre dos vectores de esta forma o de estas otras tres. Es decir, aquí con la métrica con los índices abajo y los vectores con los índices arriba. Aquí al revés, la métrica con los dos índices arriba y los vectores abajo. Y aquí como también se puede expresar con los índices abajo arriba y arriba y abajo. Es lo mismo. Pero aquí quiero hacer visualizar que es la aparición de la métrica en el producto escalar. Como vemos, aquí el producto escalar se define pues un sumatorio de los índices multiplicando pues cada uno y haciendo un sumatorio y cambiando el índice. Pues sería 0, 0 más 1, 1, cambiando el índice y al siguiente 2 y el 3. Pero a la hora de subir el índice cambia el signo, introduciendo la métrica de este espacio de Minkowski.
Por lo tanto, la coordenada espacial se mantiene intacta, mientras que al subir el índice del resto de valores, pues resulta que nos cambia el signo. Por lo tanto, esto es la norma cuando utilizamos la métrica a la hora de expresarla. Digo la norma, el producto escalar de dos vectores. Y bueno, vamos a seguir con definiciones. Como vemos, pueden existir vectores con norma negativa. Volvemos atrás. La norma al cuadrado, como vemos, en algún momento puede pasar que, bueno, la norma, aquí he dicho las normas secas, no al cuadrado, puede ser que sean negativas. Es decir, que alguno de estos valores, es decir, que todos estos valores negativos cancelen al positivo. Por lo tanto, existen vectores con normas negativas. Por lo tanto, hay una forma de nombrar a ese tipo de espacios. Ya no son espacios euclidios, sino ahora se llamarán espacios lorentzianos, cuando ocurra esto, cuando la norma sea negativa. Vamos a seguir con más definiciones. Esta diapositiva es rápida. Es los tipos de vectores que nos encontramos. A ver, puede haber tres tipos de vectores. Pueden estar los vectores temporales, los vectores nulos y los vectores espaciales. ¿Y cómo se diferencian unos de otros? Pues a partir de la norma al cuadrado. Es decir, si la norma al cuadrado es positiva, es decir, como recordaros que la norma al cuadrado sea positiva, que esto de aquí sea positivo, es decir, que este valor temporal supere al espacial, pues llamaremos vectores temporales a esos vectores. Vectores nulos es cuando, bueno, se cancelan los dos, ¿vale? Estos son vectores nulos, que son igual a 0. Y vectores espaciales es cuando la norma al cuadrado sea negativa. Pues estas son las tres diferenciaciones de los vectores. Y dentro de los temporales, que es lo que voy a hablar ahora, dentro de los temporales se dividen en dos, que son aquellos que son los vectores temporales dirigidos al futuro y los vectores temporales dirigidos al pasado. ¿Y cómo se diferencian unos de otros? Pues porque el producto escalar que hemos definido antes, este producto escalar, ¿pero entre qué? El producto escalar entre ese vector, el vector temporal, y el vector de base temporal, es decir, el E sub 0, o denotado E sub t, ¿vale? Introduciendo esa t, vector temporal, es positivo. Si ese producto escalar entre el vector temporal y el de base es positivo, pues entonces son vectores temporales dirigidos hacia el futuro. Y los que están dirigidos hacia el pasado son pues los que son negativos, que ese producto escalar es negativo. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Son más conceptos que no preocuparos que al final he puesto una gráfica en la que se explica muchos de los conceptos que he puesto, se explica. ¿A qué le llamamos una curva temporal? Una curva es temporal cuando en cada punto de la curva el vector tangente a esa curva, el vector que es tangente, es un vector temporal. Es decir, como hemos dicho antes, la definición de un vector temporal es cuando la norma de cuadrado es positiva. ¿Vale? Pues entonces, si ocurre que en cada punto de esa curva el vector tangente es temporal, resulta que la curva es temporal. ¿Cuándo una curva es espacial nula o nula también se llama? Pues cuando en cada punto el vector tangente es un vector espacial nulo. Es decir, el que habíamos dicho antes que daba 0. Y bueno, también hay otro concepto que es el cono de luz, que es cuando el conjunto de todas las rectas nulas que pasan por un punto se llama cono de luz. Todo ese conjunto de rectas nulas en ese punto. También para visualizar lo que es el cono de luz, que claro, no está explicado aquí, y bueno, ¿y qué es un cono de luz? Pues, si es la ecuación que partíamos del principio, esta de aquí, S cuadrado, esto sería S cuadrado, ¿vale? Esto de aquí. Si esa ecuación la igualamos a 0, resulta que ¿qué nos queda? Nos queda, si os fijáis, si el ct al cuadrado lo pasamos al otro término, nos queda con el signo negativo. Y si cambiamos el signo a todo, nos queda pues la fórmula de una esfera con radio ct. Por lo tanto, ¿qué muestra la ecuación s cuadrado igual a 0? Pues representa la trayectoria de una señal emitida desde el origen, desde luz esférica, emitida desde el origen, es esférica porque la velocidad es la c, es la de la luz.
Entonces, esa ecuación representa la trayectoria de una señal de luz esférica emitida desde el origen en un instante t sub 0. Pero, ¿cómo se construye ese cono de luz? Pues a ver, en cada instante t que tengamos, tendremos una esfera diferente para cada valor de t. Tendremos una esfera diferente. Por lo tanto, el conjunto de todas esas esferas a lo largo del tiempo es lo que nos forma el cono de luz. Bueno, si no lo visualizas ahora hablando, vamos a la siguiente gráfica que muestro esta gráfica. Bueno, voy a detallarla un poco. Como veis, aquí está el eje de coordenadas, pero no es un eje de coordenadas normal. Aquí tenemos X, Y y ZT, no es Z. ZT, aquí introducimos el tiempo. Por lo tanto, esta es la dirección del tiempo. Del tiempo es la línea del tiempo, futuro, porque va positivo en este sentido. Vale, ¿qué tenemos? Como hemos dicho, si desde aquí se emite luz, ¿vale? Desde aquí se emite luz en forma esférica, pues ¿qué tenemos? Como hemos dicho, tendremos esferas en cada instante t. Vale, pues vamos a la gráfica. En cada instante t0 tendremos una esfera de luz y cada vez otra esfera y otra esfera. ¿Y qué elemento de superficie se construye? Pues se emite un cono de luz. Un cono de luz en el que aquí está encerrado todos los vectores temporales. ¿Por qué son temporales? Porque todos estos vectores que están dentro de aquí tienen la norma positiva. Todos los vectores que están aquí son nulos. Todos los que están aquí son nulos. ¿Por qué? Porque la norma da igual a 0. ¿Y qué más tenemos? Pues fuera de estos dos conos de luz, por cierto, este cono de luz es el cono de luz orientado al futuro y este cono de luz es el cono del pasado, orientado al pasado. Y todo esto que está fuera son normas negativas, es decir, son vectores espaciales. ¿Qué más tengo que explicar de esta gráfica? Aquí mostramos una trayectoria, como hemos dicho en la definición, que es una curva temporal. Si en cada punto la curva, el vector tangente de esa curva es un vector temporal. Vale. Pues cada vector tangente a esta curva, como vemos, es un vector temporal. ¿Por qué es temporal? Porque la norma al cuadrado es positiva, que era en la definición de un vector temporal. Por lo tanto, si en toda esta curva hay vectores temporales, la curva se llama curva temporal. La curva nula, como veis, es la formada por el límite del cono de luz. Como esta de aquí es la velocidad de la luz, que es el límite donde emite el cono, esta recta define la velocidad de la luz. Es decir, todo lo que quede fuera, todo lo que está dentro tiene velocidades inferiores a la luz y todo lo que quede fuera tiene velocidades fuera de la luz. Y por lo tanto, también ahora se define otro concepto, que ahora es lo que voy a mostrar ahora, que es el contacto causal. Voy a explicarlo en un segundo. A ver, los puntos dentro del cono de luz, que son estos que están aquí, están en contacto causal con el origen, de donde partió la luz. ¿Por qué? Porque es posible enviar una señal, es decir, puede construir un vector en el que, pues que sea temporal, es decir, que se emita del pasado al origen o del origen al cono futuro, que el cono futuro que es hacia adelante. Es decir, el contacto causal no deja de ser que un punto emitido desde el origen tiene contacto causal con el origen si en algún punto ve la luz que se emitió desde este punto. Eso es más o menos el contacto causal. Pero, por ejemplo, en este punto, esto de aquí, no llega la luz que se emitió. Por lo tanto, todos estos puntos de aquí no están en contacto causal con el origen. ¿Qué es lo que explico justamente aquí abajo? Los puntos fuera del cono de luz, que son los que tienen la norma negativa, pertenecen a objetos que tienen velocidades superiores a la luz y no están en contacto causal con el origen, con este de aquí. Pues espero que os haya gustado mucho el vídeo, esto lo utilizaré en siguientes vídeos y espero que os registréis lo que nos deis
y un saludo a todos y esperad mi siguiente vídeo. Hasta luego.